porque los primeros dos versículos, hermanos, nos llevan al pasado de la historia que Marcos está narrando. Es como si Marcos se adelanta a platicar un tema importante acerca del complot que el pueblo, que era el pueblo de Dios, levanta en contra del Señor, y de pronto se detiene para decir, antes de la Pascua, es decir, regresó el tiempo antes de que el Señor entrara a Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal. No me voy a meter mucho en esa cronología porque el mismo Marcos no se detiene para decirnos, quiero decirles que voy a regresar al tiempo para platicar esta historia, sino él continúa exaltando al Señor Jesús, al Dios encarnado, presentándolo como siervo, hermanos. Así que no me detendré mucho en ese tema. Si tú quisieras conocer un poco más acerca de eso, pues bueno, puedes buscarme para poder explicarlo mejor. Voy a ir al grano de la historia, hermanos, para la gloria del Señor. Hoy vamos a comprender, si Dios permite, a partir del versículo 3 al versículo 9, hermanos. Así que vamos a leer esta escritura en el nombre del Señor. Dice el versículo 3: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero el Señor Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido, o lo que podía, porque se han a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Hermanos, este pasaje o esta porción de la escritura contiene muchas cosas importantes, y pido a Dios que hoy nos permita poderlas comprender todas, porque es de suma importancia no perder ningún detalle. Obviamente, hermanos, el Señor continúa exhortándonos a todos nosotros en cuanto a nuestra manera de caminar en Cristo, porque todos nosotros, hermanos, continuamos haciendo la mayoría del tiempo lo que bien nos parece correcto. Pero el Señor se detiene nuevamente, y a través del Evangelio, en esta ocasión de Marcos, el Señor nos va a enseñar algo sumamente importante, una devoción a Él completamente distinta a la de muchos de nosotros, hermanos. Esta historia particularmente está narrándose en donde el Señor está a punto de ser entregado a muerte. Y el Señor Jesús sabe que va a morir. Yo te ruego que recuerdes al Señor Jesús en esta porción de la Escritura, como en todas, pero en esta hoy más, como hombre. Porque si tú únicamente recuerdas al Señor Jesús como Dios, pues no vas a sentir el impacto tan profundo. Aunque yo sé que es el Espíritu Santo quien provoca en ti el convencimiento, pero no sentirías el impacto tan profundo si te olvidas que el Señor Jesús es hombre. Gracias. Que el Señor Jesús es hombre, hermanos. El Señor Jesucristo es Dios 100% y hombre 100%. Y el Señor Jesucristo sabe de este malvado complot que se ha levantado en contra suya, e injusto complot, hermanos. Y el Señor Jesucristo decide tomar un tiempo un poco apartado del tumulto de la ciudad y de su ministerio, y Él está un tanto quieto. Te insisto que pienses en el Señor Jesús a punto de morir, porque si cualquiera de nosotros estamos en una reunión en casa sabiendo que
unos días más tarde vamos a ser muertos y de la manera como el Señor lo va a hacer, no estaríamos tranquilos, ¿verdad? Aunque nos imaginamos a un Señor valiente, enteramente consciente de lo que va a suceder, también sabemos que es hombre, hermanos. Y cuando hablamos de una persona valiente, no hablamos de una persona que no tiene miedo. Cuando hablamos de una persona valiente, hablamos de una persona que tiene miedo, pero él continúa adelante. Ese es un valiente. Cuando algunos hombres desquiciados llegan a algún lugar y hacen de las suyas sin ningún temor, o aquellos sicarios que hoy en día en México están haciendo mucho trabajo, llegan y levantan ráfagas y se pelean contra policías, uno dice qué valientes. No son valientes, están endemoniados, están locos. Una persona valiente es alguien que tiene temor, pero aún así emprende la obra que se le ha encomendado o la tarea, hermanos. El Señor Jesucristo es el Rey de los valientes. El Señor Jesucristo no hizo trampa, hermanos, tomando la gloria que Él ha tenido siempre y usándola para poder adormecer el temor o para poder dejar de sentir lo que el hombre siente. Así como el hombre tenía que pagar por su pecado, asimismo el Señor Jesucristo se hizo hombre para pagar por nuestro pecado, hermanos. Así que si tú no gozas tanto la doctrina de la cruz o no la contemplas, es muy probable que sea porque tú estás viendo al Señor Jesús únicamente como Dios y no como hombre también. 100% hombre, 100% Dios, hermanos. Hay un contraste hermoso aquí, si te das cuenta, en lo que hemos estudiado en los últimos versículos, porque hay un contraste impresionante. Hay un complot en contra del Señor para asesinarlo cruelmente, pero por otro lado, hermanos, también hay una obra de devoción a Él. He titulado yo al sermón, Contempla al Dios encarnado. Jesús, contempla al Dios encarnado, al Señor Jesús. Y es precisamente lo que hoy vamos a ver a través de la fe de una hermana que manifestó una devoción impresionante, hermanos. Esta ciudad de Jerusalén no tiene nada que ver con esta pequeña población a donde el Señor se dirige, hermanos. Es un lugar más sencillo y más tranquilo. Y este lugar va a ser el lugar de adoración extrema. Pastor Sugel Michelén llamó a este sermón que predicó devoción extravagante, y no refiriéndose a la locura de la extravagancia o algo particularmente muy alocado, sino algo que rebasa por completo las barreras o el entendimiento de cualquier obra que normalmente se hace, hermanos. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero para que esta devoción extravagante exista, primeramente tenemos que tener en cuenta quién es a la persona que se le va a adorar, o a quien vamos a alabar, o a quien vamos a dar nuestra devoción completa, hermanos. Esta pequeña aldea ha sido escenario de un gran milagro. Si ustedes recuerdan, hermanos, el Señor Jesús ha resucitado a Lázaro ahí. Y ahí mismo es donde el Señor Jesús proclama unas palabras que siempre nosotros anunciamos al predicar el Evangelio a los perdidos. En Juan 11:25, el Señor ahí en este mismo lugar dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. En esa porción contiene ya el poder de Dios para darle vida al muerto, porque pues una persona muerta, ¿cómo escucharía? Pero la voz del Señor, el Evangelio viviente, hermanos, penetra la muerte y su dominio sobre las personas y les da vida. Y en eso nos gozamos porque, hermanos, si el Señor Jesús con una palabra levanta a un muerto, el Señor Jesús hoy podría salvar a los que están entre nosotros que aún no son salvos por su palabra predicada. Esta mujer de la que se está hablando aquí, hermanos, es la hermana de aquel hombre resucitado por Cristo. Y ella es movida por el Señor en un acto de adoración, de gran devoción, hermanos.
Pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿O qué nos importa a nosotros? Mucho, hermanos. Podemos aprender muchísimo en este pasaje de la Escritura. Este acto que hoy vamos a conocer, hermanos. Porque se nos indica en realidad cómo es una adoración genuina, una devoción perfecta al perfecto Dios. Y también nos enseña, hermanos, de la dicha que hay para nosotros en la comunión con Cristo. ¿Cómo tenemos hoy comunión con Cristo? Teniendo comunión con la iglesia, hermanos. Este acto de gran devoción ocurre, recuerda, durante la cena celebrada en honor a Cristo. Muchos teólogos piensan que es una cena en honor al milagro que se hizo de la resurrección. Mas sin embargo, yo creo que si son personas que están allegadas a Cristo en un lugar en donde Cristo descansa, si te das cuenta en el ministerio de Jesús no hay mucho descanso, pero particularmente en Betania es un lugar en donde se nos dice que el Señor está cómodo, va y se refugia ahí. Hermanos, el Señor Jesús tiene confianza en las personas con las que está. Y yo estoy seguro que esta cena se hace en honor a Él, no por la resurrección de Lázaro solamente, sino se hace en honor a Él, porque han comprendido lo que el Señor Jesucristo está a punto de hacer para el bien de su pueblo. En esta reunión, supongo, hay dolor, hay tristeza, hay cierto sentimiento fúnebre, porque alguien va a morir. Hay algunos otros que creen que no, que el Señor Jesús estaba extremadamente tranquilo, que Él tenía otra perspectiva de esta reunión y que simplemente se quitó las sandalias y reposó con sus amigos. Yo no lo creo así, hermanos. Lo que estaba a punto de pasar es el acontecimiento más impactante y más depravado y más inexplicable que ha acontecido antes de su próxima venida. El Hijo de Dios encarnado, hermanos. Pero nuevamente les pido que vean el contraste. Los versículos pasados están hablando los sacerdotes principales de cómo pueden matarlo y engañarlo. Y lo más impactante es que quieren matarlo y engañarlo porque es la Pascua. Y tú sabes lo que la Pascua indicaba: la libertad eterna, hermanos. La Pascua se estaba celebrando en conjunto con la fiesta de los panes sin levadura, que, como bien te decía, muchos de ustedes o muchos cristianos confunden porque se lleva de la mano. Pero ahora el Cordero de Dios, el Cordero Pascual que traía el pacto nuevo y eterno, estaba a punto de ser asesinado y ser el sustituto para siempre, como un cordero sin mancha que llevaría nuestros pecados una vez y para siempre. Pero estos hombres continúan teniendo esta fiesta de una manera religiosa, lejos ya de una adoración genuina y obediencia a Dios, y están planeando el asesinato del Señor, hermanos. Y es un contraste impresionante. Estos hombres tienen a Jesús enfrente y no lo aman, lo aborrecen y traman su muerte. Pero otros, hermanos, son alcanzados por la gracia de Dios y experimentan la dicha de la comunión con Jesús. Y algunos de nosotros podrían decir: es que qué increíble que lo tenían enfrente y no contemplaban su majestad y perdían ellos la oportunidad de adorarlo. No, de seguro si yo lo tuviera enfrente, yo sí lo aprovecharía al máximo. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y en ocasiones tú la menosprecias. Lo más probable es que tú también menospreciarías al Señor Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. En la iglesia primera, en la iglesia apostólica, hermanos, fue conocido un hombre que estuvo leproso, que estos pasajes nos indican. Y muy seguramente es objeto de la misericordia del Señor para salvación, no únicamente para su sanidad. Aunque la Escritura no nos dice más de este hombre, algunos otros creen que es aquel leproso encontrado en el camino, pero yo creo que es otro leproso, de los muchos leprosos que el Señor sanó. Este hombre muy seguramente fue también, hermanos, salvado por la comunión que vamos a ver a continuación en su casa.
Lo curioso, hermanos, que este hombre sigue siendo identificado como Simón el leproso en lugar de ser Simón el ex leproso o otro nombre como el Señor Jesucristo acostumbraba a hacer. Él sigue siendo Simón el leproso, pero es muy probable, hermanos, que la Escritura nos esté indicando que ellos, como nosotros, tenemos que recordar que únicamente por la gracia de Dios nosotros hemos sido sanados de la lepra espiritual. Supongo que este hombre conserva ese nombre, hermanos, porque él no quiere olvidar la gracia de la cual él ha sido objeto. Él no quiere olvidar, como decimos, de dónde lo sacó el Señor, sino por el contrario, conserva su nombre de leproso. Y es algo que no le molesta, pues él sabe que ha recibido gracia de Dios. Y esto es hermoso porque en ocasiones el pasado viene a tocar tu puerta y el enemigo trata de avergonzarte, recordándote quién eras o qué hacías, tu adulterio, tus robos, no sé, homicidio, locuras que hacíamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero de inmediato el Señor llega con poder y nos dice cuánto nos ha amado y que Él ha pagado en nuestro lugar, y el enemigo queda desarmado y yo puedo decir gracias, Señor, porque ahora soy una nueva criatura. Tú me has cambiado. Ante los ojos de algunos hombres continúo siendo el mismo, pero ante tus ojos, Dios eterno, tú me amas tanto como amas a tu Hijo Jesús. Este hombre leproso, hermanos, invita a comer al Señor a su casa. Recuerda, también es importante recordar que la comunión es algo muy especial en la Escritura, hermanos. Es un acto que señala una estrecha relación, es un momento especial, familiar, y aún podemos decir que es un momento íntimo de la comunión. La comunión que tenemos en la iglesia, los hermanos que nos vemos entre semana o hoy que nos quedamos a comer, es un momento especial. Muchos lo ven como una comida, como una reunión. Algunos otros pueden tener la opción de decir, me iré a comer a otro lugar o me quedo con mis hermanos. Es una opción, pero la realidad es que la Escritura nos enseña que la comunión es algo muy especial. Muy especial, y en este tiempo se consideraba sumamente importante. Este hombre acompaña al Señor Jesucristo, lo lleva hasta su casa y se sientan a comer. En ese tiempo, hermanos, los comensales estaban recostados alrededor de la mesa, tal cual, una mesa pequeña, y ellos recostaban su cabeza y escuchaban hablar a las personas. Entre ellos compartían, lloraban, daban gracias a Dios, cantaban salmos, etcétera. Era un lugar en donde compartían la provisión que Dios daba de una manera gozosa. Era un momento de perdón, era un momento de compartir el amor, de crecer, hermanos, la amistad. Y qué delicia, yo recuerdo en estos pasajes, en ese tiempo cuando se podían sentar a la mesa y no había el celular, hermanos, y el WhatsApp, y el Messenger, y el Facebook para contestar los mensajes y perder la comunión. Hoy, antes de que lo olvide, te ruego que en esta comunión que tengamos hoy guardes tu celular. Tus negocios no van a caer y la bolsa seguirá haciendo su curso. Puedes guardarlo hoy para gloria de Dios, recordando que la comunión es muy especial para Él. Estoy incluido. Yo también uso mucho el teléfono, hermanos. Pero en este tiempo no había eso. Era una comunión frente a frente donde podíamos hablar, no nos aburríamos y aún en el silencio nos deleitábamos. Ahora es difícil, hermanos, qué delicia en esa época que no había nada de esto. Aún que pensamos que las comunicaciones nos han traído libertad, al contrario, nos ha hecho esclavo. Aún los que trabajan y tienen su teléfono prendido trabajan más. El jefe puede buscarte a horas que no son horas de trabajo. Y en momentos de comunión con la familia el teléfono puede timbrar o bien distraernos. Y me incluyo aún yo compartiendo algunos mensajes del Señor en tiempos que tienen que ser para mi familia. Pero en ese tiempo no, se gozaba de una comunión hermosa. Era un momento muy especial. Tanto así, hermanos, que recuerden lo que después de algunos años el Señor enseña
a través de un mensaje que da el apóstol Juan a la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan? Apocalipsis 3:20, vayan, no voy a irme de Marcos, solo quiero enseñarles la importancia de esto. Apocalipsis 3:20, de pronto el Señor empieza a exhortar a las iglesias. Y una de estas es la iglesia de la Odisea, hablando de la comunión. Es importante entender que esta carta no va dirigida a los incrédulos, porque hemos visto predicar a muchos evangelistas en la calle diciéndole a los incrédulos: el Señor está a la puerta y llama, ábrele tu corazón. Hermanos, si los incrédulos abren su corazón, van con gusanos. El Señor tiene que cambiar el corazón para habitar dentro del corazón. El Señor tiene que cambiar nuestro corazón. Pedir a Dios que entre en nuestro corazón antes de que Cristo haga la obra es una locura. El Rey de Reyes no va a entrar a una pocilga como esa. Ya lo hizo, hermanos, hace 2000 años, no lo volverá a hacer. Pero el Señor está enseñando a la iglesia: ojo, si tú has usado este pasaje para invitar a incrédulos a que Dios entre en su vida, estás muy equivocado. Este mensaje en su contexto va a la iglesia, y la iglesia está llena de creyentes, personas que ya han recibido el mensaje. Y el Señor en el versículo 20 les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como un premio, ¿no? Abre la puerta y yo entraré. ¿A qué? A tener comunión contigo. La locura de esto es: ¿a quién se lo está diciendo? A la iglesia. ¿Quiere decir que puede haber iglesias reunidas con el Señor afuera? Sí. Puede haber iglesias reunidas cantando alabanzas y pareciendo espirituales, y por dentro estar llenos de mundo. Teniendo al Señor Jesús, pues porque obviamente no queremos ir al infierno. Porque nos conviene tener a superhombre protegiéndonos del infierno. Y el Señor Jesucristo estima la comunión. Escúchame bien. Puede haber iglesias que tengan al Señor Jesucristo afuera y ellos canten y abran la Escritura y estén sintiéndose espirituales. Claro, puede haber. De hecho, es triste, pero la mayoría de iglesias hoy en día están así, haciendo las cosas como bien a ellos les parece y no como el Señor, que quiere decir gobernante, dice que debe de ser. Este mensaje va a la iglesia y es un mensaje que el Señor da, y por eso te lo presento, porque la comunión para Dios es extremadamente importante. Aquel hombre, hermanos, que estuvo leproso y seguramente había experimentado de la gracia del Señor, como te dije, tuvo el privilegio de participar en un tiempo especial con el Señor Jesucristo enfrente de Él. Insisto, algunos decimos: qué dicha tener a Jesús enfrente. Hermanos, algún día lo tendremos. Para unos será la dicha más grande y para otros será el terror más grande. Cuando el Señor se presente de nuevo, hermanos, a tener comunión eterna con los suyos, los incrédulos llorarán. Y como dice Apocalipsis, buscarán montes para ocultarse debajo de ellos. Caigan montes sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Imagina. De aquel que hoy en día han modificado y han hecho un Jesús a su manera, un cordero que fue convertido en un león. Lo tienen como un cordero que es tolerante y que no se preocupa por el pecado de su cuerpo y que consiente todo y que es amigo de todos. Igual algunos lo invitan a beber y a fumar. Este cordero verdadero, el Hijo de Dios, hermanos, es Dios también. Y es soberano. Es rey sobre todo. Sobre todo. Lo ve todo. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Y en su venida a tener comunión de nueva cuenta con su iglesia, los incrédulos sufrirán. Este hombre, hermanos, gozó de la comunión. Y nosotros también podemos gozar de la comunión hoy. La Escritura dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, el Señor está aquí.
La Escritura dice que cuando la iglesia se reúne a tener comunión, ahí el Señor se deleita y envía bendición y vida eterna. El Señor está ahí. Y los predicadores deben de saberlo también. Porque el Señor está ahí sentado en cada lugar, examinando todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Si es verdad que Él lo dijo, si no es verdad. Tú has experimentado la dicha de tener una comunión con Él, cenar con Él, gozarte, contemplarlo, poner tu atención. Hasta hoy, en los años que llevas de creyente, ¿gozas de una comunión con Él o es meramente un amuleto para que no te vaya mal? ¿Tú te pones la camisa aquí hoy de cristiano y cuando sales te la quitas? ¿Tienes una comunión constante con Él? ¿Una común unión? Esto quiere decir que entiendes su escritura, sus demandas, te deleitas en la obediencia, aunque sabemos que somos salvos por gracia. Te deleitas en su ley. Lo puedes hacer. Hoy podrías comenzar a tener una comunión con Él, como este hombre leproso que probablemente no la tuvo y dijo, te invito, entra. Hoy como iglesia podríamos decirle, Señor, por favor, entra. Entra y gobierna nuestras vidas. Gobierna nuestras vidas, ayúdanos a aborrecer lo malo y amar lo bueno. Porque si tú, Señor, tienes ojos de fuego que ven lo que hay dentro de mí, en mis pensamientos, en mi corazón, y estoy frente a ti, Señor, yo temeré. Como David, hermano, Salmo 51, purifícame centímetro a centímetro. Lávame, Señor, de mi maldad. Cambia mis pensamientos, porque ciertamente soy un pecador. ¿Qué hacemos en la comunión con Él, hermanos? Escucharlo. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? ¿Hablar acaso? ¿Darle algunos consejos y enseñarle cómo deben ser las cosas? Aunque no lo creas, hay algunos que lo hacen así. Señor, yo pienso que tu evangelio es muy severo. Tus predicadores en el mundo parece que están reprendiendo a las personas en lugar de traerlos. Por eso cambiaremos el mensaje. Y ahora en lugar de decir arrepiéntanse y crean, diremos Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque es muy duro. ¿Qué quieres, Señor? ¿Que se vayan o que vengan? Esa mentalidad insolente, hermanos, es de gente incrédula, que en realidad no creen que el soberano Dios, eterno y todopoderoso, puede llamar a un muerto y traerlo a la vida. Tener comunión con Él no es para darle consejos y pasar un buen rato con Jesús. Tener comunión con Él es para ser exhortados, es para ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, perfeccionados, para poder hacer las obras que Él ha preparado de antemano para que tú y yo, iglesia, andemos en ellas. En la mesa, hermanos, había oportunidad de escucharse unos a otros y de estar cerca. Simón y los que fueron invitados a la mesa tuvieron esa oportunidad de escuchar a Cristo, así como en otra ocasión leemos en el Evangelio de Lucas de esta mujer que tuvo el privilegio de sentarse a sus pies a escuchar a Jesús directamente, aunque tenía el temor porque era vista por algunos hombres que le criticaban, y ella iba arrepentida a sus pies. Quitó vergüenza y todo lo que en ocasiones nos da a nosotros para cantarle, para adorarle, para escucharlo, para caer de rodillas. Esta mujer se despoja y esta mujer aprendió, hermanos, que todo tiene su tiempo, y el tiempo en el que ella actuó era el tiempo de escuchar al Señor Jesús, y ella comprendía que era tan importante y tan especial que merecía toda la atención y dedicación exclusiva. Si ves algunos letreros aquí de no comer, no masticar, chicle, no dormirte, si los hermanos te despiertan, no es por otra cosa, sino porque el Señor es digno de que estés despierto. El Señor es digno de que tengas los ojos abiertos. ¿Qué va a decirme? Pudiera ser que tú hoy seas salvado por la predicación de su palabra.
No puedes dormirte, no puedes distraerte, no puedes perder detalle. Hermanos, es muy similar a alguien que está hablando de frente contigo y de pronto tú te das la vuelta y te vas. La persona continúa hablando. El Señor está en medio de nosotros. El problema no es con el predicador, el problema es con el Rey Supremo. El Señor hablando. Es bella esta historia, hermanos. Algunos teólogos tienen diferencias de interpretación, creen que es una mujer completamente diferente, otros piensan que es la misma, mas la cronología en los evangelios no siempre es exacta, porque los evangelistas se ocupan más en manifestar la divinidad, la deidad, el ministerio de Jesús. Este es el caso de Marcos, que vemos que en el capítulo 14, versículo 1, vuelve atrás. Puedes creer lo que sea, no serás más salvo o menos salvo por no saber. Mas sin embargo, Lucas dice que el otro Simón era Simón el fariseo. En este caso es Simón el leproso. Hay otros que dicen que este Simón es el papá de Lázaro y de Marta y María. Y bueno, la intención, hermanos, del evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, no es explicarnos esta telaraña. La intención es que volteemos a ver a Jesús. Esta mujer, hermanos, de Lucas también aprendió eso, tenía tiempo de recibir. Era muy probable que ella conocía que era la última oportunidad de tener al Señor Jesús frente, y ella la aprovechó al máximo, se postró a sus pies y aunque fue criticada ahí lo adoró. Y tú sabes cómo se fue esta mujer, perdonada. Gloria a Dios para los que entendemos qué quiere decir ser perdonados por Dios. La dicha de la comunión con Jesús, hermanos, nos lleva a un lugar, y ese lugar es a honrarlo a Él. Él merece toda la honra. Cuando cantamos que Él es digno de la honra, de la gloria, no es únicamente algo de labios, es algo interno, que en realidad entendemos que Él es merecedor de la honra. Por eso no olvides el tema de hoy. No solo de cualquier manera. Algunos hoy, hermanos, muy comprometidos con el Señor por gracia, están siendo criticados en lugar de que fueran criticados los que no toman al Señor en serio. Ahora resulta que, como la Escritura dice, hay algunos que están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si tú eres un hombre que adora a Dios y que lo honra de una manera poderosa, tú vas a ser más criticado que si eres un cristiano que abraza la cultura del mundo y anda ahí. En lugar de que la iglesia impacte al mundo, el mundo impacta a la iglesia. Y hoy los comprometidos, hermanos, con Dios son criticados. Y esto está muy de la mano con la Escritura aquí. En Marcos capítulo 14. Porque esta mujer fue criticada de la misma manera. Pero ella entendió también que el Señor era digno de no adorarlo de una forma como a ella le parecía correcta, sino que Él es digno de una adoración genuina. El Señor, hermanos, nos dice a través de Marcos que Simón ofreció una cena, eso es bueno, ofreció una cena en honor al Señor, probablemente preparando un homenaje sabiendo que el Señor partiría a la muerte, ya no regresaría, su camino, hermanos, ya no tiene vuelta atrás. Y lo más impresionante que estudiábamos antes es que el Señor sabía. No era sorpresa, no era qué sucederá mañana, sino Él iba obedeciendo cada cosa que Dios Padre había predestinado para Él. Hermanos, un reloj perfecto. El Señor no era como nosotros, media hora más de sueño para descansar y no ir al culto dormido. El Señor paraba y iba obedeciendo al Padre todo el tiempo, poniendo el ejemplo de una adoración genuina, de lo que es en realidad glorificar a Dios. Y no de cualquier manera, hermanos. Este hombre Simón el leproso da esta cena y prepara, y eso es bueno. Es como los hermanos que vienen temprano y trabajan para que tú estés cómodo aquí, para que haya un poco de café en su tiempo, para que puedas pasar a hacer lo que quieras hacer. Es bueno lo que él hace, pero hay otro nivel de adoración mayor, y es el de esta mujer, hermanos. Esta mujer unge al Señor con un aceite perfumado muy costoso. Y me gustaría que entráramos más a la historia, y tenemos que ir forzosamente al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 y 8, porque complementa lo que en realidad sucedió.
Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8, hermanos. Este sí es un paralelo. Habla de la misma ocasión, por si te lo preguntabas. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre. Hermanos, sabemos que esta mujer, María, que unge a Jesús, es la hermana de Marta y Lázaro. Y la Escritura no dice que era una familia rica. Es muy probable que este perfume, hermanos, era una herencia. Algunos teólogos piensan por el costo. ¿Te has preguntado alguna vez el costo? Las hermanas que están relacionadas con los aceites esenciales saben cuánto cuesta un extracto, un aceite de nardo. En este caso, hermanos, estamos hablando de 1 mililitro aproximadamente, que estuvimos viendo los costos de estos aceites esenciales. Es de 260 pesos. 1 mililitro. Aquí se está hablando de 380 mililitros, que son 13 onzas, 1 libra. Y esto nos daría un total hoy de 90,000 pesos aproximadamente. Aproximadamente. Que si lo comparamos con un denario, el salario diario de un obrero promedio son 70 pesos, y multiplicamos y sacamos que son como 20,000 pesos. Pero el día de hoy este aceite cuesta eso, como 90,000 pesos. Obviamente algunos dicen, el Señor es digno, pero hermanos, vemos que a continuación hay una respuesta no muy buena aún de parte de los discípulos, no únicamente de Judas. Esta mujer, hermanos, nos manifiesta un acto impresionante, no por la cantidad del dinero, hermanos, sino por cómo lo hace, cómo lleva a cabo su acto. Número 1, las mujeres no podían participar en esta mesa y estar cómodas como los demás. Las mujeres tenían el trabajo del servicio, y es muy probable que María estaba ocupada con Marta también, sirviendo y arreglando la de la cena. Pero yo la imagino a María a prisa, terminando todo para correr y aprovechar el tiempo. Son muchas cosas las que pasan ahí. ¿Qué está haciendo una mujer entre nosotros? ¿Qué hace interrumpiendo al maestro? ¿Cómo es posible que es capaz de romper el frasco y derramar todo el perfume? Ha sucedido, hermanos. Algunos de ustedes que han sido generosos han sido criticados. ¿Cómo es posible que ofrendaste tanto dinero? ¿O cómo es posible que ayudaste a estos misioneros y les diste esto? ¿O cómo puedes darles tu coche? ¿O cómo puedes darles el otro? Está mal. Esa crítica es nuestra aún. Con aquellos que sirven por completo y reciben críticas bien intencionadas de, oye, pero tienes que descansar un día, ¿no? Cuídate tú. Dios dice, cuídate para que Él te cuide, ¿no? No te comprometas tanto, no te vaya a hacer daño. Y esto es lo que sucede en la iglesia hoy en día. Se nos hace demasiado. Se nos hace demasiado. Dice un predicador que no predica sana doctrina, pero me gustó mucho lo que dijo. Dice, por ejemplo, con respecto a la iglesia, que insisto, no es el tema de esta iglesia, el dinero y sacar ofrendas y esas cosas, no hablamos de ello. Confiamos que el Señor obra en cada corazón. Pero es importante lo que él dijo. Él dice, en el cine nunca se te olvida la cartera. Y para comprar algo tuyo no escatimas, ¿verdad? Pero sí lo haces con la iglesia, con el Señor.
Se me olvidó, no tuve, no puedo, no creo que sea mucho. O vamos a dar lo que no me cause problema. Esta mujer, hermanos, insisto, no estoy haciéndote un torniquete, ¿eh? Esta mujer nos enseña que una devoción verdadera incluye el dar lo que tenemos. No me refiero al dinero. Dar lo que tienes. Dar lo que tienes de tu tiempo, de la salud, de las misericordias que Dios ha tenido para conmigo, aún mi casa, mi coche, lo que pueda, mis manos, mi fuerza y lo que sea. Esta mujer lo que tenía, que era muy costoso, 100,000 pesos, es puesto ahí. Y lo más impresionante, hermanos, que vemos que ella rompe el frasco y no guarda nada para ella. Lo rompe, no hay vuelta atrás, se entregó por completo. Era tanta cantidad que el cuerpo del Señor Jesús es bañado por completo. Y aún ella pone a enjuagar sus pies. Y yo creo que Él es digno, hermanos. ¿Y por qué ella hace eso? ¿Y por qué hoy en día cuesta tanto trabajo hacerlo? Esta mujer, hermanos, como Lázaro, comprendieron que habían recibido en sus vidas un regalo inmerecido. Ellos entendieron, hermanos, que no merecían tener el gozo de una salvación, porque no era suya. Ellos recibieron esperanza, ellos recibieron la gracia de Dios. El Señor Jesucristo llenó sus vidas de alegría. El Señor Jesucristo los rescató de la inmundicia y les dio aliento en su muerte. Comprendían qué es lo que Jesús había hecho y ellos estaban completamente satisfechos en entregar todo de sí. Podrías decir, pero bueno, es que Lázaro fue resucitado de la muerte, tú también. La Escritura dice que estabas muerto en tus delitos y pecados y el Señor por su gracia te llamó de la muerte a la vida. Y alguno de entre nosotros podría decir, no, estás equivocado, yo le llamé al Señor. Estás mal. Porque un muerto no habla. Un muerto no puede oír. Y un muerto jamás le pediría al Dios Altísimo, envía a tu hijo para que muera en la cruz por mí. Nadie va a Jesús a menos de que el Padre lo lleve a Él. Fuimos llevados al Señor. Y es muy probable, hermanos, que la falta de una adoración genuina, de una devoción verdadera, se debe a que no comprendemos aún qué ha hecho el Señor en nuestra vida. No debería de ser algo, hermanos, que constantemente nosotros tengamos que recordar desde el púlpito. No debería ser el mensaje de la iglesia todo el tiempo: entrégate, sirve, sé generoso, habla a los hermanos, ven a las reuniones de oración, participa en esto o en aquello. No, hermanos, esto debería ser algo automático. ¿Por qué? Porque la misma gracia que María percibe, tú la percibes. La misma vida que Lázaro recibió, tú la has recibido. La exhortación de Marta al afanarse por los quehaceres y no adorar, también lo has hecho. La has recibido. Tendría que ser un sentimiento automático. Pero mi carne y la tuya impiden que nos entreguemos. No tendría que haber una exhortación para hermanos, vengan a la iglesia, participen en la oración. No le creas al diablo cuando te dice que a tu manera estás bien. La Biblia es clara. El cuerpo es esto. La comunión con Dios únicamente es posible a través de la iglesia, a menos de que estés exiliado, encarcelado por predicar su nombre. Pero si tenemos la dicha de tener un lugar en donde reunirnos para estar juntos, hermanos, no podemos desaprovecharlo. Pero tanto tiempo, hermano, 3, 4 reuniones a la semana. Todos los miércoles tienes que ir al hospital a predicar el evangelio y los jueves a Tepatitlán. Y todos los sábados vas a ir a las vías del tren a predicar. No, yo descanso un tiempo, es que también tengo cosas que hacer. Esta mujer se quitó de esos pensamientos demoníacos y dio todo lo que tenía. Todo, hermanos. 100,000 pesos aproximadamente. Pongamos 50,000. Es mucho dinero, ¿no, hermanos? Algunos sabios dirán, no, para el Señor nada es mucho.
tienes que manifestarlo con tu vida. No es extraño lo que hace esta mujer, hermanos, porque no es extraño que alguien que ha experimentado de tal forma la gracia de Dios en Cristo busque honrarle con todo lo que es. No es extraño que alguien que ha entendido lo que Jesús hizo, quién es Jesús, cómo fue asesinado, hermanos, haga esto. Es normal. ¿Sabes por qué es normal? Porque las personas que han disfrutado de la salvación y que entienden esto, tienen un amor tan grande, tan desbordante por su Salvador, que lo manifiestan entregándose por completo. No pienses en dinero, aunque sé que Satanás te susurra pensando que te estoy hablando del dinero únicamente. Y yo te hago una pregunta hoy, no para que te la contestes mañana. Me gustaría mucho que hoy tú te lo pudieras responder, por un bien tuyo. ¿Es tu anhelo honrar al Señor con todo? Bíblicamente hablando, hermanos, porque yo sé que hay muchos que han sido engañados por el enemigo pensando que soy Jonás y que estoy adentro de la boca de un pez y que únicamente mi comunión es con Él ahí en privado. ¿Gozas de una comunión con Él? ¿Es tu anhelo estar con el cuerpo de Cristo? ¿Es tu anhelo en realidad honrar a Dios con todo? ¿Confías en Él? ¿Crees que Dios en Cristo Jesús suplió la ofrenda de María al entregar su herencia, el perfume? ¿O María pagó las consecuencias de su extrema adoración? Y después le dijeron, te dije, era mucho, hubieras derramado un poco y guardado lo demás. ¿Tú crees que tengamos un Dios así, hermano? Yo no creo. ¿Es tu anhelo honrar al Señor en realidad? ¿Tienes la dicha de tener la comunión con Cristo? ¿Estimas, mi amado, mi amada, su gran majestad? Y en este mismo sentido, hermanos, una reflexión muy importante en estos pasajes nos enseña que la gran devoción al Señor consiste en contemplar a Dios en Cristo Jesús y contemplar su gloria. Hermanos, el Señor Jesús se va a manifestar a través nuestro a las personas que nos rodean mediante a nuestra devoción a Él. Tú estás como el mundo y yo soy incrédulo y yo no te creo en absoluto que Jesús sea tu Señor. Claro que no. La honra verdadera, la gloria al Señor verdadera, la devoción verdadera únicamente es reconocida y manifestada mediante nuestra devoción a Él. Todo lo demás es mentira de Satanás. Los demás lo van a ver. Es precisamente lo que enseñamos acerca de Hebreos cuando habla, sin santidad nadie verá al Señor. Algunos cristianos legalistas dicen, tú tienes que ser santo. Si tú no eres santo, tú vas al infierno. Entonces me enseñan que la salvación es por obras sin darse cuenta. Lo que este texto dice es a cristianos, y te dice que si tú no estás manifestando la santidad, nadie lo va a poder ver en ti. Por lo cual la nube de testigos lo único que va a ver es un hombre mundano o una mujer mundana que habla mucho pero manifiesta poco. Por eso las cartas paulinas en cuanto a la vida nueva, Efesios, Colosenses, te hablan, quítate de tu boca maldiciones, gritería, contiendas. Vístete del hombre nuevo, anda como hijo de luz, imita a Dios como su hijo amado. Porque la verdadera honra, adoración y el deseo de glorificar el nombre del Señor se ve manifiesto. Y esa es una verdadera devoción a Él. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que ser tanto? ¿Por qué habrá hombres, como te he mencionado a Leonard Ravenhill, que decía, yo no creo que cuando llegue al cielo Dios me diga, hijo Leonard, tú te tomaste mis cosas muy en serio. Diste demasiado tiempo. O diste demasiado dinero. ¿Sabes qué? Abandonaste un trabajo impresionante por seguirme a mí, por lo tanto te castigaré. ¿Tú crees que eso haga Dios? O que reprendan a nuestros hermanos misioneros, tanto los hermanos que nos visitan. Ustedes dejaron su país y vinieron a un país de charros enojones, equivocados.
No debiste haber dejado tu país. O a los hermanos de la lámina allá. Tú no debiste irte con tu familia a servir a Siria. ¡Qué loco estás! Eres un suicida. ¿Tú crees que Dios nos vaya a reprender por tomarnos las cosas demasiado en serio? ¿Por ser muy generosos? ¿O aún despojarnos de nuestra zona de confort para servir? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo, hermanos, que nos vaya a reprender porque nuestros hijos estaban sirviendo con nosotros en lugares de peligro, o porque teníamos que desvelarnos durante la semana porque estábamos llevando el evangelio a lugares en donde no hay evangelio. Yo no creo que el Señor nos vaya a regañar. Al contrario, hermanos, quedaremos cortos y aún todo lo que hicimos llegaremos y lo pondremos a sus pies y le diremos: Señor, nada de lo que yo hice es mío, todo es tuyo. Entonces, hermanos, esta casa nos marca una diferencia impresionante y dos diferentes tipos de adoración. Simón organiza la cena, le da atención al Señor, pero María, hermanos, abandona por completo sus quehaceres y va y escucha atentamente al Señor. Obviamente ella no dejó sus quehaceres. Estoy seguro que como una mujer creyente estaba haciendo la comida, sirviendo y esas cosas, pero no perdió el tiempo. Agilizó, madrugó, hermanos, para poder alcanzar a hacer lo más importante. Y dice la Escritura en los textos siguientes que toda la casa se llenó de ese olor de perfume, un olor grato dedicado a Cristo y recibido con agrado por Dios, hermanos. Eso es lo que sucede cuando nosotros venimos al culto y cuando vemos a algunos hermanos a nuestro alrededor que están entregados en la alabanza con la cabeza levantada, aún sonriendo. Ellos han entendido qué ha hecho Dios en sus vidas y han recibido la gracia y dicen: Señor, salvaste a este miserable pecador, me has dado la oportunidad, Señor, de ir a tu reino, me has lavado. Otros estarán humillados con la cara abajo cantando, pidiendo perdón en ese momento por su mucho pecado, por salpicarse en la sangre de Jesús. Otros estarán volteando a ver quién está cantando más. Ellos están muertos, hermanos. Pero el entender quién es Jesús nos lleva a ser como un olor fragante. En el estudio, algunos toman notas porque no quieren perderse el consejo del Señor. Algunos van a la Biblia y comprueban si lo que yo digo es verdad. Algunos otros están orando mientras yo predico. Y algunos otros están en ningún lado. ¿A qué hora se irá a callar este gritón? Sucede, hermanos. Algunos otros cambiarán sus tiempos, sus quehaceres. Algunos otros rebajarán su fe a la fe del mundo, valiéndose por lo que tienen o por lo que no tienen. Darán cuando tienen, pero no darán cuando no tienen. Irán cuando pueden, pero no irán cuando no pueden. Algunos otros, con o sin, harán lo mismo, porque una devoción verdadera no depende absolutamente de nada. Conocemos gente extremadamente pobre que adora a Dios y tiene una devoción mucho mayor que aquellos que tienen todo. Conocemos gente que tienen que caminar aún kilómetros porque no tienen dinero para un transporte. Pero dicen: por nada del mundo me pierdo la adoración de hoy. Por nada del mundo me pierdo la serie que están llevando los hermanos. Por nada del mundo cambio mi comunión con el cuerpo de Cristo. Por nada, porque todo lo demás es perecedero y se va a quedar aquí, en la tumba. Sin límites, hermanos, tendríamos que adorar al Señor si en realidad comprendemos quién es el Dios encarnado. No sé si has pensado en esto, pero Cristo dio su vida. Cristo dio su vida como ofrenda agradable a Dios. Y ahora, hermanos, por medio de la predicación del Evangelio también se manifiesta ese olor de Cristo, que es agradable a Dios, agradable a todos aquellos elegidos por Dios para salvación. ¿Por qué exhortamos, hermanos?
en medio de una exhortación, el Señor me dio vida. Yo pensaba que era cristiano, hermanos, durante años, y me di cuenta que no. Y a alguien se le ocurrió recordarme, enviado por Dios, Dios es soberano. Y Él puede darte, quitarte, tenerte, no tenerte, matarte, enfermarte, darte o no darte. Y Él sigue siendo soberano. Y caí y dije, entonces el que murió en la cruz por mí, también es soberano. Y Él se despojó de toda su gloria allá y vino a humillarse para que yo fuera perdonado. Y Él aún continúa amándome, aunque ayer, hoy pequé, mañana voy a pecar. Y Él continúa ahí crucificado. Él fue sacrificado por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y yo puedo negociar conmigo mismo si hago o no hago, si doy o no doy, si predico o no predico. Lo más probable es que si tú continúas negociando y ves más importante tus cosas que lo de él, lo más probable es que tú aún eres un Lázaro en la tumba. Y te lo digo con mucho amor para que te arrepientas y creas en este Dios que se encarnó y murió por nosotros. Y que recuerdes que hay mucha gracia, aunque tu pecado fuera mucho, hoy podrías salir salvo de aquí, para su gloria. Hermanos, ¿quieren un poco entender el por qué nosotros somos bendecidos hoy en día? Miren Deuteronomio capítulo 27. Los que tienen viniendo tiempo acá los miércoles saben de lo que estamos hablando. Deuteronomio 27, del versículo 15 al 26, solo un poco voy a leer. Mira que dice 27, del 15 al 26. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en lo oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén, maldito sea. Maldito el que deshonre a su padre o su madre, dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija, padre, hija y de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver? Todas estas cosas que tú y yo y el hombre hace, no fueron, la maldición no fue sobre nosotros al final, sino sobre Jesús. Es como si el Señor Jesucristo hubiera faltado a todas estas leyes. Es como si el Señor Jesucristo en realidad hubiera sido el pecador. Y el Señor puro, sin mancha, santo, tomó en la cruz tu lugar y el mío. Y esta escritura, hermanos, nos dice que aún una persona que ha cometido este tipo de actos completamente insanos puede ser perdonada porque el Señor fue maldito en mi lugar. Yo me pregunto, si hemos sido salvados de esa manera, ¿será digno que yo tenga que hacer algún esfuerzo para adorarlo? ¿O seguimos igual jugando al cristiano, hermanos, para que al final se nos presente el juez justo y nos diga, a mí no me engañas? Hermanos, en este asunto no se hacen esperar las críticas. Si vuelves tú a Marcos, por favor, y lo que leímos en Juan, nos damos cuenta que dice el versículo 4, y algunos se enojaron de entre sí y dijeron, ¿para qué has hecho este desperdicio de perfume? Algunos de entre nosotros, que tristemente son muy pocos, se les ha dicho, hermano, pero ¿para qué vas a gastar tu gasolina? ¿Para qué vas y predicas a gente que ni escucha el evangelio? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Es lo mismo, hermanos, lo mismo.
Y no se hace esperar la crítica. Si alguno de aquí, hermanos, de pronto fuera contristado por el Evangelio y se arrodilla y se pone a llorar, muchos de entre nosotros lo criticarían. Ay, no es para tanto. No es para tanto. El Hijo de Dios puesto en una cruz como la serpiente fue puesta en una asta por Moisés. No es para tanto, hermanos, que Cristo fue aplastado por su propio Padre en la cruz del Calvario y que tú y yo íbamos directos al infierno y fuimos rescatados. No es para tanto. No, hermanos, sí es para tanto. Esta mujer, hermanos, fue criticada porque los hombres decían que había desperdiciado el dinero en honrar al Señor. Y este dinero se pudo haber invertido en ayuda a los pobres. El diablo es tremendo. Oh, hermano, tú no hagas esto, mejor hazlo así, hazlo así. Muchos, hermanos, pueden considerar que el servir a los pobres equivale a servir a Jesús, y que ayudar a los pobres equivale a honrar a Jesús. Y en parte tienen razón. Pero yo conozco muchas personas que van a toda su vida a ayudar a los pobres y van a ir al infierno, porque no es por obras. El Señor Jesucristo está anunciando que es mucho más importante adorarlo a Él y tener una devoción genuina a Él y después lo demás. Porque si yo tengo una devoción genuina a Él, hermanos, todo lo demás lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Primeramente busquen mi reino y mi justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Y de pronto los signos de peso aparecen en tu mente. Y una mujer guapísima de esposa y un príncipe de esposo y una casa increíble. Todo lo demás dado por añadidura. No, hermanos. Tú busca el reino y su justicia y todas las obras que Él ha preparado para que andes en ellas serán dadas por añadidura. Así que si tú te impactas porque el Señor es tan claro contigo y porque el pastor sabe tu vida, no es por eso. Es que si tú no tienes una devoción genuina, tú lo vas a manifestar en la relación con la iglesia, en la obra de la iglesia de Cristo. Sencillamente es un escáner. Veo la vida de alguien y sin conocerlo yo sé que es un tibio. Y si te das cuenta, Apocalipsis 3:20, textos antes, hermanos, dice algo impresionante. Apocalipsis 3:16, antes de Apocalipsis 3:20, insistiendo a la comunión, dice... ¿Les da miedo leer este texto, verdad? Dice Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ¿qué dice, hermanos, ahí? Ni caliente, te vomitaré de mi boca. Obviamente, hermanos, no es porque el Señor viene a condenar, sino es una advertencia real, que tarde o temprano el tibio, el que tiene a Jesús afuera de la comunión, será sacado. Y dices, entonces perdió su salvación. No, hermanos. Una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, que la sangre de Cristo lo ha inundado y que lo ha hecho nueva criatura, no puede volver a morir y volver a nacer. Esto es de los que están en el proceso, en el camino, que están actuando y que echan muy por de menos, hermanos, la comunión con el Señor. Antes lo suyo, antes yo. Hemos visto tanto la gloria de Dios cuando emprendemos algunos actos de fe, sirviendo sin dinero, o yendo a algún lugar sin gasolina para llevar el evangelio, y la gente podría decir, loco, te vas a quedar en el camino. Pero es que yo sé que mi Dios es tan soberano que si me quedo en el camino es porque quiere que le predique a los que están en el camino. Gloria a Dios. El Señor no se le va una, hermanos. El Señor está al pendiente de todo y lo conoce todo. Tú te has perdido de ver su gloria, provisión, amor, rescate por ser un tibio incrédulo. Es la verdad. Y si te llego a ofender, gloria a Dios, quiere decir que estás vivo y no estás muerto. Porque si estás muerto no sientes nada. Pero aquellos que han probado de la gloriosa fidelidad de Dios a su palabra, no me pueden dejar mentir, que aunque hemos sido infieles, Él permanece fiel. Gloria al Señor. Hermanos, en parte sabemos que tienen razón estos hombres de ayudar a los pobres, mas Juan nos dice, ¿quién es el hombre más enojado? Y es Judas. Es Judas, hermanos. Así que el Señor enseña que es más importante, a Él le agrada este acto de gran devoción. Y Él prácticamente nos dice, hermanos, que vale la pena el esfuerzo
y aún la crítica que recibamos. Aun cuando parece tú que estás sirviendo sin medida, parece que en realidad tú estás equivocado y el resto están bien. Hermanos, ser cristiano es ir en contra de la corriente del mundo. Todos los cristianos que se bajan de la barca son arrastrados por el mundo. Y lo peor, que el engaño de Satanás es de que estés ya en el mundo y no te des cuenta que estás ahí. Pero este acto de adoración, de un corazón agradecido con Cristo, es el acto de gran devoción y es aceptado. Jamás Jesús te va a decir, bájale tantito al volumen. Vemos a un doctor Sproul que está descansando en los brazos del Señor, predicando con oxígeno en silla de ruedas, hermanos. ¿Qué dirían los incrédulos? Tienes que cuidarte, no vaya a ser que te vayas a morir allá afuera. ¿Cómo voy a morir? Si el dueño de la vida y de la muerte es mi Señor. Qué increíble, hermanos, poder contemplar al Dios encarnado y poder descansar en su soberanía, de tal manera que cosas buenas y cosas malas que pasen, podamos decir, en sus manos están mis tiempos. Todo lo que pueda sucederme está en su control. Todo lo que ha de acontecerme andando en su camino, Él lo controla y me ayudará para bien, porque lo amo, porque Él me amó primero. Es increíble, hermanos, lo que pasa aquí, y habla de responsabilidad y de soberanía. Si te das cuenta en el versículo 6, no voy a extenderme mucho ya a los que se cansaron. El versículo 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla porque la molestan. Si te das cuenta, dice, buena obra. B mayúscula. ¿Te das cuenta de la importancia de esta traducción? Esta B mayúscula dice, es mi obra. ¿Y a qué me recuerda esto, hermanos? El versículo 8 dice, este ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Qué estás diciendo, Señor? Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales había preparado de antemano. Esta mujer estaba siendo responsable a su adoración, pero lo que estaba haciendo era cumplir lo que el Señor ya había escrito desde antes de la fundación del mundo. Las buenas obras en las que tú y yo andamos no son nuevas obras, aunque decimos, oré por puertas abiertas y se abrieron. No, mi hermano, o sea, tú tienes que orar y oras, pero el Señor ya las tenía preparadas para que fueras ahí. Si te preguntas por qué entramos de pronto al hospital, a terapia intensiva o aislados y vamos a los pisos, bajamos como si fuéramos el Papa de Roma, porque el Señor ya había preparado esa obra para nosotros y por eso las puertas se abren solas, hermanos. ¿Consideras tú hoy? Pregúntate, te ruego que te preguntes y te respondas ahora mismo. ¿Consideras que Cristo no merece que le sirvas con todo lo que eres y con todo lo que tienes? ¿Consideras en realidad que todo lo que tú has recibido, hablando de dones o talentos o capacidades, es para otra cosa que no sea adorarlo? ¿Crees que ante la majestad del Señor, que te ha mostrado su gracia eterna, que lo ha dado todo por ti, debes de escatimar dones, recursos, tiempo, vida para servirle? ¿Crees que en realidad el Señor nos abandone cuando nos pide hacer las cosas? ¿Crees que el Señor ha cambiado y el llamado que les dio a los apóstoles para que ejercitaran su fe era mentira? ¿No vimos que los envió sin nada? ¿Qué es lo que te limita a ti? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Habrá mucho mundo? Muchos deseos de hacer cosas en la tierra cuando todo se va a quedar. Vuelvo al ejemplo, es una locura, hermanos, estar amueblando un cuarto de hotel que voy a vivir en él 3 días y ponerle aire acondicionado y alfombra y limpiarlo y hacerlo increíble para irme en 3 días. ¿Qué pensarías de mí si lo hago? Estás bien loco, hermano. Estás decorando una habitación de hotel y ya te vas a ir. Es muy probable que tú también estés decorando tu habitación de hotel y te vayas a ir pronto. ¿Y en qué estás ejercitando tus dones? ¿En qué estás poniendo tu tiempo? Hermanos, hay entre nosotros algunos que probablemente aún son alcohólicos o drogadictos o adúlteros o fornicarios y quieren imaginar que pueden vivir en esa condición bajo la gracia.
y que están llenos, repletos de dones para la edificación de la iglesia y están adormecidos. Pero hoy puede ser el día de salvación, hermanos. Hemos recibido mucha misericordia. Creo que todos los que estamos aquí y los que nos ven, hermanos, han recibido misericordia. Yo he recibido misericordia, tú has recibido misericordia. Como Lázaro, como María, como Marta, hermanos, como Simón. Hemos recibido misericordia. Él vino, hermanos, a darnos su vida. ¿Cómo no servirle con gran devoción? Esta mujer, hermanos, derrama el perfume sobre el Señor Jesús porque había visto la gloria de Dios resucitando a su hermano, pero también dándole vida a ella misma. Quiero preguntarte, ¿tú has contemplado que en realidad el Señor Jesús te ha dado vida? ¿Has contemplado a Cristo en la cruz por ti? ¿Necesitas alguna otra indicación o motivación? Ella contempló que el Señor que vino, hermanos, no era cualquier hombre, no era simplemente un guardaespaldas que muere por mí, sino era el mismo Hijo de Dios encarnado. Es el mismo Dios para ti y para mí. Así que pido a Dios que nos permita hoy meditar y poder continuar la próxima semana, hermanos. Y que a partir de hoy puedas pedir al Señor que te ayude después de esta exhortación a examinarte. ¿Y qué tipo de devoción es la que tú tienes para con Él? ¿Cómo está tu fe? Y si acaso tú hoy veniste cargado en pecados, con una vida muy alejada del Señor, que has ido por un camino anunciando al Señor, pero es tu camino y no el de Él, pues arrepiéntete y cree en el Evangelio. Este mismo Dios que anunciamos es el mismo Dios que aún hoy te ofrece perdón y salvación. Y ruego a Dios que ninguno se quede sin su porción y que el Espíritu Santo te ayude conforme a tu necesidad y que en realidad ruegues porque ames tener comunión con Cristo, que es su iglesia. Vamos a orar, hermanos.